Hoy vamos a ver antimicrobianos. Al hablar de antimicrobianos, como su nombre lo dice, ¿verdad? Es medicamentos en contra de los microbios. Sin embargo, en el entendido de microbios, no solo vamos a suponer de que son bacterias, sino que también existen virus, hongos y parásitos, ¿verdad? Entonces, hoy pues vamos a empezar con la clasificación de los antibióticos, pero sí quiero que tengan en mente esto, ¿verdad? Entonces, acá van a ver ustedes que para tener una gama, ¿verdad? Cuando hablamos de antimicrobianos, no solo decir de que vamos a ver los antibióticos, ¿verdad? Sino que antiinfecciosos va a incluir antivirales, que los vamos a ver más adelante, van a incluir antiparasitarios también más adelante. El día de hoy vamos a empezar con los antibióticos y también en esta unidad vamos a ver antimicóticos. Entonces, básicamente, los antibióticos tenemos que clasificarlos si son bactericidas o van a ser bacteriostáticos. Esto va a depender el tipo de antibiótico, si va a atacar la bacteria a nivel de la pared celular. Entonces vamos a decir que van a ser bactericidas. La mayoría de medicamentos que atacan la pared van a ser bactericidas. Dentro de ellos podemos mencionar las penicilinas, los betalactámicos, los glucopéptidos. Y también tenemos antibióticos que son bacteriostáticos. Estos medicamentos básicamente actúan a nivel de la membrana o de la síntesis proteica, ¿verdad? Dentro de estos tenemos los macrólidos, las tetraciclinas, el cloranfenicol, los aminoglucósidos. Los bacteriostáticos tienen la característica que a dosis convencionales la mayoría ejercen su efecto bacteriostático. Sin embargo, vamos a ver que hay algunos de esta clase, como los aminoglucósidos, que también, debido a las concentraciones plasmáticas que llegan a alcanzar en nuestro cuerpo, pueden ejercer un efecto bactericida, ¿verdad? Pero la mayoría son bacteriostáticos. Bueno. Entonces, los antibióticos son sustancias elaboradas por microorganismos que pueden venir desde los hongos o de bacterias o de actinomicetos que van a actuar sobre otros microorganismos capaces de suprimir su crecimiento y la multiplicación, en el caso de los bacteriostáticos, o provocar directamente la lisis o destrucción, en el caso de un antibiótico que sea bactericida. Para que se recuerden de esto, porque no sé en microbiología cómo van, si ya van adelantados en todo esto. Los bacteriostáticos, insisto, ¿verdad? Inhiben el desarrollo y la multiplicación de los microorganismos, pero no los destruyen. Para erradicar a este microorganismo, va a necesitar de nuestros mecanismos inmunológicos, ¿verdad? Nuestro sistema inmunológico que esté bien funcionando bien, ¿verdad? A nivel de la actividad de los macrófagos y los polinucleares para que puedan ser eliminados luego de que el medicamento ya produjo la detención del crecimiento, la detención de la multiplicación de esa bacteria, ¿verdad? Entonces, como ya habíamos dicho, en la otra diapositiva, aquí tenemos las tetraciclinas, aminoglucósidos, tenemos el cloranfenicol, tenemos macrólidos. Acá pues esta diapositiva es de otra presentación. Les colocaban sulfonamidas. Nosotros vamos a ver que las sulfonamidas básicamente sí van a ser bacteriostáticos, pero van a actuar a nivel de la síntesis del ácido fólico, entonces lo vamos a poner en otro lugar, pero siempre como bacteriostáticos. Los bactericidas, insisto, provocan la lisis y destrucción de una vez del microorganismo. ¿Por qué? Porque actúan a nivel de la pared celular. Obviamente, en bacterias que no tienen pared celular, no nos van a servir estos medicamentos, ¿verdad?
porque si no tienen pared, pues que van a destruir el antibiótico, ¿verdad? Que tiene este mecanismo de acción. Entonces, acá tenemos penicilinas, cefalosporinas, glucopéptidos, ¿verdad? Los beta-lactámicos también. Los pacientes neutropénicos febriles, resaltar que necesitan dosis bactericidas. Con ellos no podemos darnos el lujo de decir, ay, dejémosle una tetraciclina, por ejemplo, ¿verdad? O dejémosle un macrólido. No, con ellos nos vamos a atacar así como que fuera una bomba, ¿verdad? Tenemos que dejar un medicamento que sea bactericida. Obviamente pensando en que los gérmenes que lo esté atacando al paciente contengan dentro de su estructura una pared celular, ¿verdad? Bueno, entonces los antibióticos, de acuerdo a la estructura química y el mecanismo de acción, los podemos clasificar de la siguiente manera. Como inhibidores de la síntesis de peptidoglicanos, como sabemos, el peptidoglicano es lo que forma la pared de la bacteria, ¿verdad? Entonces, esta síntesis de peptidoglicano pues tiene varias etapas, ¿verdad? Y dentro de los medicamentos que van a actuar básicamente inhibiendo la síntesis a nivel de la tercera fase, que se producen los enlaces cruzados de la síntesis de peptidoglicanos, van a actuar las penicilinas y las cefalosporinas, los beta-lactámicos. Los medicamentos que van a afectar la permeabilidad de la membrana celular y van a permitir la fuga de compuestos intracelulares, podemos mencionar la polimixina. Luego también tenemos medicamentos que van a inhibir directamente a nivel de la síntesis proteica, ¿verdad? Dentro de estos, ya sea uniéndose o inhibiendo la subunidad ribosomal 50S o 30S o las dos, van a producir una inhibición reversible de la síntesis proteica. Y dentro de esos medicamentos tenemos cloranfenicol, tetraciclinas, macrólidos, clindamicina y los aminoglucósidos. Tenemos medicamentos que afectan el metabolismo del ácido fólico, del ácido nucleico, perdón. Dentro de esos tenemos la rifampicina y las quinolonas. Y medicamentos que son antimetabolitos porque actúan a nivel de la síntesis del ácido fólico. Tenemos el trimetoprim y las sulfonamidas. Quiero que recordemos esto, ¿verdad? Las bacterias regularmente las vamos a clasificar como gram positivos, gram negativas en cuanto a las bacterias que poseen una pared celular. Porque, como ya dijimos, la pared está formada de peptidoglicano. De acuerdo al número de capas que tenga de peptidoglicano, es que clasificamos como gram positivo o gram negativo. Cuando esas capas de peptidoglicano se tiñen de rojo, va a ser una bacteria gram negativa. Y cuando se tiñen de azul o de morado, si lo queremos llamar así, en la tinción del gram, ¿verdad? Entonces decimos que es una bacteria gram positiva. Siempre recuérdense, rojo, se lo ponen malo a uno, entonces va a ser un gram negativo, ¿verdad? Entonces, aquí podemos, ¿verdad? Recordar cómo está compuesta, ¿verdad? La bacteria, ¿verdad? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el lipopolisacárido. Tenemos las capas de peptidoglicano, ¿sí? Que pueden llegar a ser 20 capas inclusive, ¿verdad? En una bacteria gram positiva, como podemos resaltar, tiene varias capas de peptidoglicano, mientras que un gram negativo sí va a tener peptidoglicano, porque si no, no se tiñera, ¿verdad? Pero va a tener menos capas de peptidoglicano, pueden ya ser 1, 2 capas de peptidoglicano, por ejemplo, ¿verdad? Y se van a teñir de rojo. Bueno, y luego, ¿verdad? De los peptidoglicanos tenemos la membrana plasmática, ¿verdad? Entonces, a ver, si las bacterias
Las bacterias que carecen de pared celular, ¿cómo se llaman? Creo que eran microorganismos atípicos, ¿no? Correcto, muy bien, Ana. Estas bacterias atípicas, ¿verdad? Podemos mencionar, por ejemplo, la Chlamydia pneumonia, el ureaplasma, la Coxiella burnetii, el Mycoplasma pneumonia, la Bordetella pertussis, ¿verdad? Entonces, estas bacterias es importante recordarlas porque no tienen pared, son atípicas, no tienen pared celular. Por lo tanto, no le vamos a dar penicilina a una tosferina, ¿sí? La tosferina es producida por la Bordetella pertussis y la Bordetella parapertussis. Entonces, esta bacteria es una bacteria atípica, carece de pared celular, Entonces, si yo le doy penicilinas o cefalosporinas, no le voy a hacer ni cosquillas porque la bacteria no tiene pared, ¿sí? Va. Entonces, acá yo les coloqué, ¿verdad? Gram positivo va a tener siempre su membrana plasmática interna, la capa de peptidoglicano. El gram negativo, membrana citoplasmática interna, la delgada capa de peptidoglicano y una membrana externa. Los gram positivos van a tener bajo contenido de lípidos, mientras que los gram negativos un alto contenido de lípidos. Los gram positivos, la mayoría no producen endotoxinas, excepto la Listeria monocitógenes. Y los gram negativos, ¿verdad? Tienen su capa de lipopolisacáridos y sí producen endotoxinas. El gram positivo regularmente no va a tener espacio periplásmico, mientras que los gram negativos sí. Y esto es importante también porque cuando estemos estudiando aminoglucósidos, vamos a ver que este espacio periplásmico es importantísimo, ¿verdad? Porque por aquí es donde va a penetrar el antibiótico, ¿verdad? Por las porinas, ¿verdad? Que se van a encontrar en este espacio y van a ir pasando el antibiótico al interior de la bacteria. Los gram positivos sin canales de porinas, mientras que los gram negativos tienen canales de porinas. Por lo tanto, la mayoría de gram positivos son sensibles a las penicilinas y lisocimas, versus los gram negativos, que son más resistentes a cefalosporinas, a penicilinas y a lisosomas, y ya vamos a necesitar betalactámicos para que inhiban las betalactamasas y así puedan ejercer su efecto en los gram negativos. Doctora, una pregunta. Sí. Si los microorganismos que tienen una pared bacteriana se tiñen con gram, pero los que no tienen serían los antimicrobianos atípicos. Entonces, en esos descartaríamos el uso de penicilina. Correcto. Penicilinas, cefalosporinas, glucopéptidos y betalactámicos. Todos los medicamentos que actúan en la pared celular no sirven en las bacterias atípicas porque no tienen en dónde actuar. Gracias, ya me quedó claro. Muy bien. Bueno, a mí me gustó bastante de los casos clínicos que hemos visto, ¿verdad? Que hubo un grupo la semana pasada, el grupo 4, que investigó bastante, ¿verdad? A pesar que todavía no lo habíamos visto, investigó bastante de los mecanismos de acción de los medicamentos que le iban a dar al paciente. Entonces, pues tenemos que recordar que y ahora que estamos viendo estos fármacos, ¿verdad? Las bacterias, ¿verdad? Van a tener en su estructura de las capas de peptidoglicano, van a tener uniones, ¿verdad? De azúcares. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos acá, por ejemplo, N-acetilglucosamina, las cuales se van a estar uniendo, ¿verdad? Hay enlaces que van a ser enlaces peptídicos y van a ser enlaces glucosídicos también, ¿verdad? En este caso, por ser un azúcar, ¿verdad? Tenemos el N-acetilmurámico acá, entonces, que va a formar, se siguen uniendo
moléculas, ¿verdad? De aminoglucósidos, ¿verdad? Alanina, de alanina, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, para ir formando enlaces peptídicos y en este caso, ir formando enlaces glucosídicos, ¿verdad? Y van haciendo como que fuera una malla, ¿verdad? Entrelazándose, ¿verdad? Entonces, una cadena lineal de N-acetilmurámico y una de N-acetilglucosamina alternadamente. Estos van a estar enlazadas, la cadena con enlaces peptídicos, ¿verdad? ¿Y por qué es importante resaltar esto, verdad? Porque nosotros ahorita vamos a ver a nivel de qué enzima, en qué lugar específico es donde van a actuar las penicilinas. Pero vamos a ver que existen otros medicamentos más adelante, como por ejemplo la fosfomicina, que va a tener interacción a nivel de la glucosamina, en el ácido acetilmurámico también, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que la vancomicina va a tener efecto más antes que se produzca la capa de peptidoglicano, en la unión del aminoácido D-alanil con la D-alanina, ¿verdad? Entonces, esta imagen, ¿verdad? Siempre recuerden, la verdad, porque no solo es que van a actuar a nivel del peptidoglicano, hay medicamentos que actúan antes inclusive de la síntesis del peptidoglicano, pero hoy vamos a ver exclusivamente penicilinas que van a actuar en la síntesis de peptidoglicano, especialmente inhibiendo la tercera etapa a nivel de las transpeptidasas. Entonces, vamos a hablar de las penicilinas. Las penicilinas fueron descubiertas en 1928 por Alexander Fleming. Y solo para recordar, ¿alguien quiere hacer un breve recordatorio de cómo se descubrieron las penicilinas? Yo solamente recuerdo haber visto... Sí, Ángel, sí. Bueno, en un video que Alexander Fleming tenía unos cultivos de estafilococo en unas placas de Petri. Creo que se fue de vacaciones a Londres, volvió y vio que había crecido un hongo que era del modo de género Penicillium, que había matado a los cultivos de estafilococo con el cultivo bacteriano y se dio cuenta que tenía propiedades bactericidas. Ajá, correcto, muy bien. Entonces, cuando se descubrieron las penicilinas, era bien interesante que este hongo, ¿verdad? El Penicillium, ¿verdad? Destruyó las colonias que tenían de estafilococo en las cajas de Petri. Y hoy en día, siempre lo tenemos que recordar, porque hoy en día, penicilinas como tal, es muy raro que sea sensible el estafilococo a las penicilinas. Mientras que hace cuántos, creo, bueno, más de 100 años no va. No, bueno, pero más de 50 años. Sí eran sensibles, ¿verdad? Y hoy en día, ¿verdad? Los estafilococos son resistentes a las penicilinas naturales. Sí van a ser sensibles a penicilinas semisintéticas, ¿verdad? Pero es importante resaltar eso, ¿verdad? Cuando se descubrieron las penicilinas, la penicilina era potente, o sea, actuaba contra estreptococos, estafilococos, a pesar que los dos son gran positivos. Hoy en día, el estafilococo como tal es resistente a las penicilinas naturales, ¿verdad? Inclusive habían bacterias, ¿verdad? Gram negativas que también eran sensibles a las penicilinas, ¿verdad? Pero hoy en día, con toda la resistencia antimicrobiana que tenemos, ¿verdad? Es que se han vuelto resistentes. Y lamentablemente, nosotros es que las hemos vuelto así resistentes, ¿verdad? Por ejemplo, hoy, lamentablemente, yo le dejé un medicamento al paciente el viernes, que es la tigecyclina, porque solo a eso era sensible en el cultivo que tenía el paciente y
a pesar que clínicamente el paciente iba subiendo de peso, estaba estable, ¿verdad? En la hematología bajó las plaquetas. Entonces, ya tenía 2 datos, ¿verdad? El cultivo, que me decía que tenía una Escherichia coli resistente a penicilinas, cefalosporinas, aminoglucósidos, y si era sensible a tigecyclina. Y la hematología, que corroboraba de que sí le estaba dañando al niño porque estaba produciéndole trombocitopenia, ¿verdad? Que antes no la tenía. Bueno, total de que basándonos en el cultivo, le colocamos la tigecyclina. Y la tigecyclina tiene un medicamento que se utiliza una dosis de carga. Bueno, entonces yo lo ordené, lamentablemente pasó todo el viernes y no le pudieron agarrar vía al niño y tampoco le hicieron venodisección ese día, no que hasta el sábado, o sea, prácticamente todo el viernes pasó el niño sin antibióticos. El sábado hasta las 10 de la noche tiene anotado ahí por enfermería que le cumplieron el medicamento. ¿Y qué creen que le pusieron? En lugar de ponerle la dosis de carga, ¿verdad? La dosis STAT del día anterior, porque no se la habían cumplido, la enfermera vino y dijo, son las 10 de la noche, entonces le voy a poner la dosis de mantenimiento que le toca. Le digo yo, hoy, ¿verdad? Que investigué, ¿verdad? Miren, y aquí, que le lograron agarrar vía al niño, le pusieron la dosis de carga, le vamos a averiguar, doctora. Y llaman a la enfermera, le tomaron foto a la hoja de medicamentos, y dice la enfermera, no, porque como eran las 10 de la noche, yo le cumplí la dosis que le tocaba, pero no le habían puesto dosis de carga. Y ya solo era sensible a ese medicamento ustedes. Entonces, aquello de que la mamá me dice, oye, doctor, ¿y si eso no le hace efecto? Le digo yo, mire señora, si no le hace efecto, lo tengo que mandar a Guatemala, porque yo aquí ya topé, ¿verdad? Con mis antibióticos, ¿verdad? Entonces ya le tocaría Linezolid, ya otros antibióticos que yo no tengo acá, ¿verdad? Y ¿con qué necesidad usted? Entonces le digo, ¿qué? Pídale a Dios de que le haga efecto el medicamento, ¿verdad? Pero regañé a las enfermeras porque si tenían que haber cumplido la dosis STAT, ¿verdad? Si no, nosotros atacamos por algo, es el medicamento que dice dosis de carga. Hay otros antibióticos que no les mencionan a ustedes dosis de carga o medicamentos, ¿verdad? Pero en este caso sí, ¿verdad? Así están los estudios, ¿verdad? Para inhibir más rápido el crecimiento bacteriano, ¿verdad? En este paciente. Total de que ahí les contaré si empezó el sábado en la noche, entonces prácticamente que le digo a la señora, lleva 1 día y medio de tratamiento, luego hasta hoy en la noche cumpliría 2 días, no le voy a hacer una hematología control para mañana, porque no lleva ni 48 horas todavía, ¿verdad? Entonces, me voy a esperar mejor y cruzando los dedos para que le haga efecto al pobre bebé. Y aparte, en la calle se da de que les duele la garganta o que dice, tengo COVID y empiezan a tomar acitromicina y solo toman 2, 3 días y como ya se sienten bien, ya no se lo siguen tomando. Igual pasa con las tetraciclinas, con varios antibióticos, ¿verdad? Entonces nosotros mismos somos los que provocamos esa resistencia a los fármacos, ¿verdad? Bueno, esa es parte de la resistencia que vamos a ver despacito. La estructura básica de las penicilinas tenemos que recordar que consiste en un anillo tiazolina unido a un anillo beta-lactámico y esto unido a su vez a una cadena lateral R. El anillo beta-lactámico es bien importante porque aquí es donde hay pacientes que son alérgicos. Esta estructura química es la que en determinado momento puede romperse por las beta-lactamasas que producen la bacteria, ¿verdad? Ahora la cadena lateral R, ¿por qué es importante? Básicamente porque ahí vamos a decir si es a reconocer si es
una aminopenicilina, si es, porque ahí está un grupo amino, o si es una ureitopenicilina, o si es una, amino, ureito, una carbenpenicilina, ¿verdad? Para eso nos va a servir la cadena lateral. La unidad internacional de penicilina se dice que es la actividad específica contenida en 0.6 microgramos de sal sódica cristalina de penicilina G. Significa que 1 miligramo de penicilina G sódica tiene 1.667 unidades internacionales y 1 miligramo de penicilina G potásica tiene 1.595 unidades. Ustedes, en este sentido, no es tanto que se aprendan esto, ¿sí? ¿Por qué se los traje? Básicamente, van a ver que si es penicilina G, ya sea penicilina G cristalina, es la que se utiliza por vía intravenosa. Penicilina G benzatínica es la que se utiliza por vía intramuscular cada 21 o cada 26 días, de acuerdo a su vida media. La penicilina G procaína es la que se utiliza también por vía intramuscular y se administra cada 24 horas por 10 días, ¿verdad? Entonces, estos tipos de penicilina, ustedes los van a ordenar por unidades internacionales por kilo de peso al paciente. No lo van a utilizar en miligramos, sino que es unidades internacionales. Por eso es que les traigo esto para que sepan qué es lo que significa, ¿verdad? Entonces, en cuanto al mecanismo de acción, ¿verdad? Sabemos que en la síntesis de la pared bacteriana es necesario un componente heteropolimérico llamado peptidoglicano, porque este es lo que le da la estabilidad mecánica a la pared y es esencial para la proliferación y el desarrollo normal de la bacteria. En la síntesis del peptidoglicano existen 3 etapas. La última o la tercera etapa es donde intervienen las transpeptidasas, ¿verdad? Produciendo enlaces cruzados de las cadenas del peptidoglicano. Estos enlaces cruzados son lo que le van a dar la mayor estabilidad a la pared de esa bacteria, ¿verdad? Y aquí es donde van a actuar los antibióticos betalactámicos, inhibiendo estas transpeptidasas. Entonces acá les puse, las transpeptidasas son las enzimas responsables de la terminación de los enlaces cruzados del polímero largo de peptidoglicano. Hasta aquí era lo que se conocía hacía 5 años del mecanismo de acción de las penicilinas. Sin embargo, hoy en día, aparte de conocer esto, sabemos aún más, ¿verdad? Sabemos específicamente el lugar exacto en donde van a actuar las penicilinas. Antes solo decíamos que inhibían las transpeptidasas en el tercer paso de la síntesis de peptidoglicano. Esto es lo nuevo. La acilación, ¿verdad? Entonces dice, las penicilinas, ¿verdad? Van a provocar la acilación, que significa la escisión del enlace con, ¿verdad? Está el carbono con el oxígeno unido al nitrógeno. Acá específicamente es donde van a inhibir, ¿verdad? Los betalactámicos. Entonces, a nivel del enlace con de las transpeptidasas, hace que se formen esferoplastos y surja una lisis rápida de la bacteria. Tenemos que el estafilococo posee 4 proteínas de unión a penicilinas. La Escherichia coli tiene 7 proteínas de unión a las penicilinas. La 1A y la 1B son de mayor peso molecular e incluyen las transpeptidasas. Luego les voy a decir por qué es importante esto. Otras penicilinas de unión a las proteínas de unión a las penicilinas en el mismo microorganismo son necesarias para conservar la forma bacilar de la bacteria y la formación de un tabique en la división. Nosotros, en los mecanismos de resistencia, se ha visto que estaba antes del capítulo de penicilinas, ¿verdad? Que las bacterias
pueden alterar el peso molecular o la forma, en este caso de las proteínas de unión a las penicilinas. Entonces el antibiótico ya no la reconoce, ya no va a reconocer en dónde está la transpeptidasa, y si no la reconoce, mucho menos va a saber en dónde está el enlace con de las transpeptidasas para poder destruirlo, ¿verdad? Y eso se debe a que la bacteria, ¿verdad?, cambió el peso molecular de alguna proteína en la penicilina, ¿verdad?, de alguna transpeptidasa, o la forma, ¿verdad?, de esta proteína de unión. Entonces, de que el antibiótico la reconozca. Disculpe, estoy dando clases, me llama dentro de 2 horas, por favor. Ahora voy a bajar el volumen. Ya. Gracias. Bueno. La inhibición de otras proteínas de unión a las penicilinas puede hacer que se retrase la lisis o se produzcan filamentos largos de penicilinas. Esto se los coloqué acá porque hay otros antibióticos, por ejemplo, el linezolid, ¿verdad?, que va a actuar a nivel de otras proteínas de unión a las penicilinas. Y lo que va a provocar es esto, ¿verdad?, filamentos largos al destruir la bacteria, ¿verdad? Pero en sí, las penicilinas, este es el mecanismo de acción específico que se reconoce hoy en día, ¿verdad? La acilación de las transpeptidasas hace que se formen esferoplastos y surja lisis rápida, ¿verdad?, inhibiendo la, o pueden colocar, inhibe o escinde o destruye el enlace con de las transpeptidasas, ¿verdad?, que se encuentran en el tercer paso de la síntesis del peptidoglicano, evitando así la producción de peptidoglicano o la síntesis de la pared celular. ¿Vamos bien ahí? Que si eres a que se grabe bien ese mecanismo de acción. Solo para aclarar, esta acilación es la que va a permitir que no se genere la producción de beta-lactamasa. La acilación va a hacer de que no se produzca, que se destruya la transpeptidasa. Al destruir la transpeptidasa, no se va a formar el enlace cruzado del peptidoglicano, sino que se van a formar esferoplastos y ahí ya se destruye la bacteria. Todavía no hemos entrado con las beta-lactamasas. Ajá, es que esa era mi duda, que confundía el primer término que mencionó, pero ahora sí ya lo señalé bien. Gracias. Va, está bien, gracias. Bueno, entonces aquí les traía, ¿verdad? Ese es de otra farmacología que les investigué. Entonces, para entenderlo mejor, aquí está, toda esta es una transpeptidasa, va. Y acá está el enlace con, que menciona el libro, ¿verdad? Aquí podemos ver el carbono, acá, este es un hidrógeno. Acá, cabal, al destruir este enlace, ¿verdad?, de la transpeptidasa, va a provocar la acilación, ¿verdad? Al ya no haber transpeptidasa, evitamos que se produzca el enlace cruzado, ¿verdad?, del peptidoglicano. Por lo tanto, no hay pared celular y se destruye la bacteria por completo. Y acá tenemos, ¿verdad?, las enzimas, ¿verdad?, que por ejemplo, en la elongación de la cadena o de la síntesis de la bacteria, ¿verdad? Lo que habíamos mencionado, eso es lo que he visto desde otro punto, ¿verdad? O si quieren lo miramos, acá está la cadena la cadena peptídica, y tenemos que estaba unidos los aminoácidos con enlaces peptídicos, y teníamos
los azúcares o azúcares que van a acá eran enlaces peptídicos y acá eran enlaces glucosídicos. ¿Sí? Entonces lo mismo tienen ustedes acá. Y solo para ejemplificar, ¿verdad? En dónde están estas transpeptidasas, ¿verdad? Y todo lo que vamos a probar al destruir esta transpeptidasa, ¿verdad? Bueno. Ahora vamos a hablar, ya que nos claro en la acción de las penicilinas, hasta dónde hemos llegado de reconocerlas ahora. Ahora vamos a hablar mecanismos de resistencia hacia las penicilinas y hacia los beta-lactámicos. Bueno, existen varios mecanismos de resistencia. No es que sea el primero, sino que no se los aprendan en orden, lo que quiero es que se lo sepan. Un mecanismo que se ha estudiado es la resistencia intrínseca por diferencias estructurales en las proteínas de unión a las penicilinas, que era lo que les decía. Entonces, y por el alto peso molecular de las mismas, ¿verdad? Entonces, una transpeptidasa, ¿verdad? Que es una proteína de unión a las penicilinas, puede cambiar su peso molecular, puede cambiar su forma y así evitar que los antibióticos la reconozcan, ¿verdad? Y si no la reconocen, no la va a ir a destruir, ¿verdad? Vale. Entonces pierde la afinidad, como dice acá. Los antibióticos beta-lactámicos inhiben las proteínas de unión a las penicilinas diferentes en una sola bacteria, razón por la cual debe disminuir la afinidad por dichos antimicrobianos. Otro mecanismo de resistencia es la incapacidad que puede tener el antibiótico para penetrar el sitio de acción, ya sea por bombas de eflujo, ¿verdad? O bombas de salida, dependientes de energía, que hacen que bombee el antibiótico afuera de la bacteria, antes de que haga el efecto. Entonces, por ejemplo, ¿se recuerdan de que les hablé yo de que la importancia del espacio periplásmico, de la membrana que tenían las bacterias, ¿verdad? Entonces, si el antibiótico entra, pero no llega hasta donde está la transpeptidasa, sino que antes de que llegue, ¿verdad? Es expulsado por una bomba de flujo, entonces ya no va a hacer su mecanismo de acción, ¿verdad? Entonces es un mecanismo de resistencia de la bacteria hacia el antibiótico, la bomba de flujo o bomba de salida. Otro mecanismo de resistencia es la producción de enzimas por parte de la bacteria hacia el antibiótico. Y esto es lo que se conoce como la producción de beta-lactamasas, ¿sí? Que era donde estaba preguntando Ruby. Entonces, viene la bacteria y empieza a producir enzimas que destruyen el antibiótico. Estas enzimas se reconocen como beta-lactamasas. Beta-lactamasas tenemos de la clase A a la clase D, que vamos a ver más adelante. El número de bacterias y la duración de la infección también van a influir en la actividad de los antibióticos beta-lactámicos. Déjenme un ratito usted, ratito. Bueno, entonces, por ejemplo, no es lo mismo que a ustedes les lleven un paciente con que les digan, mire, fíjese de que tiene 2 días que empezó con el dolor en la garganta y fiebre, ¿verdad? A que les digan, mire, tiene 1 semana de estar con fiebre, el dolor en la garganta y que no quiere comer. ¿Y qué le han dado, verdad? No, no le hemos dado nada. O solo medicamentos naturales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no es lo mismo? Porque la bacteria tuvo más tiempo para seguirse multiplicando, ¿verdad?
Entonces, a eso se refiere con el número de bacterias y la duración de la infección influyen en la actividad de antibióticos beta-lactámicos, ¿verdad? Hasta le dieron tiempo también de hacer enzimas, ¿verdad? Beta-lactamasas, ¿verdad? A la bacteria, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando nos llevan un paciente que dice, sí, ya tiene como 10 días de estar con la tos y fiebre, ¿verdad? Y cuando uno lo ausculta y estertores subcrepitantes bilaterales, anterior, posterior, ¿verdad? Y el paciente todo tóxico, fiebre de 40 grados, con mala perfusión tisular, ¿verdad? Entonces uno no va a tocarse el corazón y colocarle, pongámosle ampicilina, por ejemplo, sino que viene uno y dice, ¿verdad? Más de una semana, se escucha horrible, está hemodinámicamente inestable, ¿verdad? Entonces le voy a colocar un antibiótico que sea bactericida, pero ya pensando en que ya produjo beta-lactamasas, ¿verdad? Entonces le voy a colocar, por ejemplo, ampicilina sulbactam, ¿sí? Entonces, a diferencia que se lo hubieran llevado al principio, le pudiéramos colocar solo ampicilina, ¿verdad? Y que puede ser que le resulte bien al paciente, ¿verdad? A eso se refiere este otro cuarto mecanismo de resistencia que se ha visto. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me van entendiendo? Doctora, una pregunta. En ese segundo mecanismo, también aplicaría no solo para esto, las penicilinas y beta-lactámicos, por ejemplo, a los que quieren llegar a la subunidad 30 y 50S, si no pueden atravesar la pared bacteriana, entonces no van a actuar. Correcto. Si no pueden atravesar el espacio periplásmico, ¿verdad? No van a actuar. Vamos a ver de que los aminoglucósidos, ¿verdad? También hay mecanismos de resistencia que es similar, ¿verdad? Esto de la bomba de flujo, también la producción de enzimas, ¿verdad? Solo que en este caso no van a ser beta-lactamasas, sino que va a ser otro tipo de enzimas como fosforilasas, adenilasas y acetilasas, ¿verdad? Pero solo cambia, digamos, que el nombre de enzimas que van a producir, pero es similar el mecanismo. Bueno, muy bien. Entonces, vimos de que habían beta-lactamasas de la A a la D. ¿Qué significa esto? Entonces va a haber clase A, clase B, clase C y clase D. Esta es la clasificación más sencilla de las beta-lactamasas. Porque ustedes van a ver en microbiología inclusive que tenemos ya las beta-lactamasas cromosómicas, ¿verdad? La AMC, por ejemplo, ¿verdad? Que ya es una clasificación, ya es bien extensa, ¿verdad? De las beta-lactamasas. Pero hoy en día yo les voy a preguntar de la A a la D. Entonces dice, ¿qué significa la clase A? La clase A, oblea, ¿verdad? No es oblea, sino que es blea. ¿Sí? Entonces, son beta-lactamasas de espectro extendido o de amplio espectro. Y eso se refiere a carbapenemasas de KPC. Estas beta-lactamasas tienen resistencia contra antibióticos carbapenémicos, penicilinas y cefalosporinas de amplio espectro. Quiere decir de que, por ejemplo, una Escherichia coli que le reporten ustedes como blea, ¿verdad? O bien al revés, una Escherichia coli que diga que es resistente a imipenem, resistente a ampicilina, resistente a ceftriaxona, resistente a cefotaxima. Entonces podemos decir que ustedes ahí tienen una Escherichia coli clase A y que diga que es sensible a la ampicilina sulbactam. Ahí tienen ustedes un ejemplo clásico de una Escherichia coli blea,
es resistente a penicilinas normales, o sea, no betalactámicos todavía. Es resistente a carbapenémicos, es resistente a cefalosporinas, pero es sensible a los betalactámicos. Es sensible, por ejemplo, al sulbactán, al clavulanato, al tazobactán, al avibactán, que se ha reconocido recientemente, ¿verdad? Entonces, aquí decimos que tenemos una E. coli clase A. ¿Qué betalactamasas serían entonces las clase B? Las clase B son betalactamasas que van a depender del zinc. Estas bacterias que producen betalactamasas clase B destruyen todos los betalactámicos excepto el Astreonam. Quiere decir de que esta bacteria produjo betalactamasas que destruyen carbapenémicos, cefalosporinas, clavulanato, tazobactán, sulbactán, ¿verdad? Pero cuando llega el Astreonam, ese sí es sensible, ¿sí? A eso se les llama betalactamasas clase B. La clase C es más fácil, porque solo son betalactamasas que destruyen solo cefalosporinas. Y a lo demás sí son sensibles, ¿verdad? Son sensibles a los carbapenémicos. Y la clase D son betalactamasas conocidas como penicilinasas, que van a destruir las penicilinas naturales, ¿verdad? Pero van a ser sensibles a las penicilinas semisintéticas. Ejemplo, el Staphylococcus aureus, la mayoría, no todos, ¿verdad? Son sensibles a las penicilinas semisintéticas como dicloxacilina, oxacilina, pero si ustedes le dan penicilina normal o ampicilina, ahí sí va a ser resistente. ¿Cómo van con esto? Doctora, ¿me podría aclarar, disculpe, qué era blea? Y es que también en microbiología habíamos visto blea y blee, algo así, pero no me quedó claro. El blee es de espectro extendido. Es similar, ¿verdad? Y el blea es de espectro ampliado. Sin embargo, donde lo vamos a identificar bien va a ser haciéndolo así. Las blea son betalactamasas que destruyen carbapenémicos, penicilinas y cefalosporinas y son sensibles a la acción del clavulanato, a los betalactámicos, a la acción del clavulanato, sulbactán, tazobactán y avibactán. Mientras, entonces se les llama carbapenemasas de KPC. En cambio, las blee son betalactamasas que dependen de zinc. Estas bacterias que producen este tipo de betalactamasas destruyen inclusive los betalactámicos, como a los que eran sensibles en la clase A, como destruyen sulbactán, clavulanato, tazobactán, pero son sensibles al Astreonam. Y ahora las clases C y la clase D, la clase C solo son betalactamasas que destruyen solo cefalosporinas y la clase D son betalactamasas conocidas como penicilinasas que van a destruir solo penicilinas naturales, pero sí van a ser sensibles a las penicilinas semisintéticas. ¿Más o menos? Gracias, doctora. Gracias. Vale. Ruby, ¿cómo vamos? Sí, doctora, solo ahí estaba pensando en cuanto dijo usted cuando decía de la sensibilidad. Entonces, en el paciente que usted estaba mencionando que solo era susceptible a tigeciclina, ¿es porque él como que es de amplio espectro esa bacteria que él tenía o cómo se clasificaría en esta parte? Sí, es de amplio, estaría en la verdad, el antibiograma que tengo del paciente no tiene no es que no sabemos si es sensible o no, porque el disco no dice para Astreonam, ¿verdad? Pero asumimos que es una blee, ¿verdad? Aquí, clase B, porque
es resistente a los carbapenémicos, a penicilinas, es resistente a betalactámicos, a cefalosporinas, ¿verdad? Y ahora con el Astreonam, en el hospital no le hacen antibiograma al Astreonam porque no cuento con Astreonam. Entonces, eso es lo que le decía a la señora, ¿verdad? Si el niño no responde a la tigeciclina, que dice que es sensible, ¿verdad? Ya lo que me queda es enviárselo a Guatemala para que le coloquen Astreonam y le vuelvan a hacer cultivos, ¿verdad? Y hoy en día van a encontrarse ustedes con bacterias multidrogo resistentes, ¿ok? Que le dan toda la lista de antibióticos y a todo es resistente. Y entonces dice uno, ¿y qué le pongo? ¿Verdad? Entonces decimos que casi que solo agua bendita. La mayoría de pacientes fallecen, ¿verdad? Porque las bacterias son tan agresivas. Y a eso es a lo que uno no quiere llegar, lamentablemente. Con las manos y todo esto, ¿verdad? Los vómites en los hospitales que uno insiste en el lavado de manos, ¿verdad? Entre cada paciente. Estos niños, por ser prematuros, de bajo peso al nacer, tienen más riesgo de infectarse y que su sistema inmunológico no responda adecuadamente, ¿verdad? Entonces, como hoy empezamos con este tema, ¿verdad? Pero yo les voy a traer, tengo ahí una clase donde también tienen fotos, ¿verdad? De antibiogramas para que los vayan ahí analizando. Doctora, ¿y usted llegó a esa conclusión con el antibiograma o ya había usted probado con otros medicamentos y vio que era resistente? El paciente ya venía de intensivo. De primero le habían colocado ampicilina, sulbactam, más amicacina. Tuvo 72 horas, le hicieron estudios, hematología, PCR, y como no estaba respondiendo, seguía con trombocitopenia, entonces le cambiaron a piperacilina, tazobactam y continuaron la amicacina. ¿Qué piensan ustedes de eso? Todavía estamos empezando, pero para que analicen ese caso, pero ¿qué pensarían? Tenían ampicilina, sulbactam y amicacina. Y como no responde, le cambian a piperacilina, tazobactam y continúan la amicacina. ¿Qué pensarías, Ángel? Honestamente, no les sabría decir, doctora. Fíjense de que tenía sulbactam, ¿verdad? Entonces ya tenía un betalactámico y deciden cambiarle, tenía una aminopenicilina aunada a un betalactámico. Deciden cambiarle a piperacilina, siempre con el sulbactam, ¿verdad? Y continúan el aminoglucósido. Entonces, básicamente no hicieron nada, porque le están poniendo solo diferente nombre. Es cierto que la piperacilina tiene un poquito más de espectro extendido a diferencia de la ampicilina, pero si lo que queríamos, estábamos pensando en betalactamasas, pues si no era sensible a la ampicilina sulbactam, no iba a ser sensible a la piperacilina tazobactam, ¿verdad? Y así resultó, ¿verdad? Le dieron tiempo, 48, 72 horas, no mejoró, entonces le cambiaron a meropenem, a carbapenémicos. Ahí todavía no tenían cultivos, porque en el hospital se tardan 8 o 10 días en salir el hemocultivo. Ahora coprocultivo y urocultivo, eso sí salen a las 72 horas. Va. Entonces le cambiaron ahí a meropenem y vancomicina. Bueno. Y pues el niño cuando me lo trasladaron ya llevaba ya cuarto día de meropenem más vancomicina. Entonces, y ya faltaban ya 48 horas para que ya saliera el hemocultivo. Entonces, de primero recibí coprocultivo negativo, urocultivo negativo,
Y el hemocultivo tenía cabal la Escherichia coli, que era solo sensible a la tigecyclina y el trimestoprim sulfa intravenoso. Entonces, el niño iba subiendo bien de peso, examen físico normal, ¿verdad? Le hice una PCR por lo privado, una proteína C reactiva, y estaba en 2.38, estaba negativa. Entonces, me aguanté todavía y le dije a la señora, mire, pues el examen que usted le hizo salió bien, ¿verdad? Pero siempre vamos a esperar la hematología control de mañana, le dije. Y cabal, cuando le hicimos el control, resulta de que las plaquetas las botó de 250 que tenía, las botó a 74,000. Entonces le dije, no, mire, le tengo que cambiar el antibiótico, ¿verdad? Porque no está, se miraba que aparentemente estaba respondiendo y con ya teniendo el penicilina G, tenemos penicilina G cristalina, repitiendo, para uso intravenoso, penicilina G benzatínica y penicilina G procaína, que son para uso intramuscular. En cambio, la penicilina V es la penicilina oral, que en Guatemala no tenemos penicilina oral, ¿verdad? No se halla en Honduras. Estas son eficaces contra los cocos gram positivos, pero a excepción del estafilococo aureus. Entonces, ¿qué le vamos a dar al estafilococo aureus en cuanto a penicilinas? Como son resistentes a las penicilinas naturales, se fabricaron penicilinas resistentes a las penicilinasas, ¿verdad? O sea, a las beta-lactamasas clase, ¿qué sería? A, B, C, D. SD, creo. La D. A la D, muy bien. Entonces, ¿qué tipo de penicilinas resistentes a las penicilinasas tenemos? Tenemos la meticilina, nafcilina, oxacilina y dicloxacilina. Y acá dice, ¿verdad? El estafilococo aureus, productor de penicilinasas, o sea, beta-lactamasas clase D, y el estafilococo epidermidis, no resistente a meticilinas, ¿verdad? Son sensibles a las penicilinas semisintéticas. Tenemos otro grupo de penicilinas que son las aminopenicilinas. Dentro de las aminopenicilinas tenemos la ampicilina, amoxicilina y la vancomicilina. De estas tres, las dos que usamos es la ampicilina y la amoxicilina. En cuanto a su espectro de acción, estas son eficaces contra el Haemophilus influenza, no productor de beta-lactamasas, la Escherichia coli, el Proteus mirabilis, y dice, ¿verdad? Aunque son fácilmente hidrolizadas por beta-lactamasas de estas gram negativas. Entonces, tiene que ser Haemophilus influenza, Escherichia coli y Proteus mirabilis sensibles, obviamente, para que no produzcan beta-lactamasas. Luego tenemos otro grupo de penicilinas que están las carbenicilinas, dentro de los cuales tenemos las carbenpenicilinas, ¿verdad? Que está la carbenicilina y la ticarcilina. De estas carbenicilinas, estas son eficaces contra pseudomonas, enterobacter y especies de Proteus, y son ineficaces contra los cocos gram positivos y contra la Listeria monocitógenes. Tenemos el otro grupo de penicilinas que son las ureidopenicilinas. Dentro de estas tenemos la meslocilina, aslocilina y la piperacilina. Y yo les coloqué la piperacilina en negrito, ¿verdad? Porque esta es la que utilizamos actualmente. Comparando las
ureidopenicilinas con las carbenpenicilinas, ¿verdad? Las ureidopenicilinas son más potentes que las carbenpenicilinas. A pesar que las dos tienen efecto contra pseudomonas, klebsielas y algunos gram negativos, ¿verdad? La piperacilina les gana ¿en qué? La piperacilina positivos y contra la listeria monocytógena. Bueno, todas las penicilinas se absorben en ayuno, alcanzan concentraciones plasmáticas por vía oral al cabo de 30 a 60 minutos y por vía intramuscular al cabo de 15 a 30 minutos. Se distribuyen ampliamente por todo el cuerpo y son eliminadas con rapidez en la orina con vida media breve. Aunque se distribuyen por todo nuestro cuerpo, a nivel del sistema nervioso central, sí penetran, pero la cantidad de que penetran es poquita cuando nuestra barrera hematoencefálica está intacta. Mientras que cuando esta barrera hematoencefálica está alterada por una inflamación, ¿verdad? Hay vasodilatación, entonces hace que se penetre más el antibiótico al sistema nervioso central. Y por eso es de que sí tienen efecto en el caso de las meningitis, por ejemplo. Antiguamente no existían las penicilinas, las cefalosporinas. Entonces a un paciente que tenía un trauma craneoencefálico con una herida cortocontundente, ¿verdad? O exposición de masa encefálica, no le poníamos cefalosporinas, mucho menos carbapenémicos, ¿verdad? Lo que le poníamos era penicilina más cloranfenicol. En cuanto a la penicilina G y la penicilina V, vamos a ver las diferencias. Se utilizan en preparados inyectables y prolongados de penicilina en cuanto a la penicilina G, ¿verdad? Hay procaína y benzatínica. Las dosis de 300,000 unidades cada día, eso aplica para la penicilina procaína por 10 días. Y en cuanto a la penicilina benzatínica, utilizamos dosis de 1.2 hasta 2.4 millones de unidades cada día, ¿verdad? En una sola dosis. Puede ser dosis única o puede ser dependiendo de la enfermedad, ¿verdad? O puede ser que la apliquemos cada 21 o cada 26 días. ¿Alguien me puede decir por qué la penicilina benzatínica se puede aplicar cada 21 o cada 26 días? ¿Por qué se imagina? ¿Por la cantidad que se administra? No. Doctora, ¿Sí? no es por la unión a proteínas plasmáticas, algo así creo que había leído, pero no estoy muy seguro. ¿De cuánto es la vida media de las penicilinas, de la penicilina procaína? Había dicho 24 horas, doctor, ¿o no? 12, ¿Qué? creo. 24. ¿Qué dice su libro? La penicilina Doctora, procaína aquí- es de 24 horas. ¿La benzatínica de cuánto es?
La benzatínica de 26 días. Bueno, aquí en el libro, doctora, solo menciona que el compuesto más utilizado es la penicilina G benzatínica, que libera penicilina G con lentitud desde el área en la cual se inyecta y produce concentraciones relativamente bajas, pero persistentes en la sangre. O sea, es como que se va liberando lento, según el libro. Pero no sé si sea así. Ajá, entonces se libera lento hasta 26 días, ¿verdad? Por eso es de que uno la puede aplicar cada 26 días inclusive, ¿verdad? Que es donde termina su vida media, ¿verdad? En el caso de un paciente que le estén colocando porque tiene fiebre reumática, ¿verdad? Ahí es cuando nosotros podemos colocar la penicilina benzatínica cada 26 días, o algunos los dicen cada 21 días, ¿verdad? Porque entre el 21 y el 26 es de que sus concentraciones se mantienen estables, ¿verdad? Durante todo ese tiempo. Bueno. Doctora, entonces... dice, ajá. Entonces, prácticamente que eso es lo que se mantiene, la concentración que se mantiene en la... Sería por la concentración prácticamente que mantiene el fármaco en el cuerpo. La concentración estable que se mantiene por ese tiempo. O sea, durante todos esos días, nuestro cuerpo va a tener, se va a estar liberando de una forma lenta la penicilina benzatínica. Y por eso es de que se puede administrar con ese intervalo tan grande, ¿verdad? Solo para este fármaco. Y si ese es el caso, entonces podría dar ventana a tener como interacciones medicamentosas que generen efectos adversos. Si en este caso se está liberando en esos 26 días. Sí. Sí, podría tener efectos adversos si se utiliza, por ejemplo, Probenecid con esos pacientes, o inclusive el alcohol, ¿verdad? El efecto disulfirán que puede provocar el combinar penicilinas, cefalosporinas con alcohol. Por eso es que a veces la gente dice, no, yo no tomo porque estoy tomando antibióticos, ¿verdad? No aplica para todos los antibióticos, pero sí para metronidazol, cefalosporinas, penicilinas, sí aplica, ¿verdad? Sí puede tener interacciones medicamentosas. Dice, y si alguien se lo recetan una vez al mes, es decir, 30 días aproximadamente, ya no habría efecto por aplazar unos días extras. Pues la verdad es que ya no tendría el efecto de, por ejemplo, esos otros 4 días, el paciente se quedaría sin medicamento, ¿verdad? Porque no está demostrado que tarde 30 días, tarda como máximo hasta 26 días. Bueno. La penicilina G es 5 a 10 veces más potente que la penicilina V para la Neisseria sensible y algunos anaerobios. La penicilina V es más estable en medio ácido y hace que se absorba mejor, y sus concentraciones plasmáticas son 2 a 5 veces mayores que la penicilina G. En cuanto a la distribución, dice, no penetran fácilmente el líquido cefalorraquídeo, o sea, se distribuyen por todo nuestro cuerpo. Y sí se distribuye a nivel del líquido cefalorraquídeo, pero si no tenemos meningitis, solo el 1% de la penicilina va a llegar a nuestro líquido cefalorraquídeo. Mientras que si nosotros tenemos meningitis, ya esa barrera hematoencefálica se alteró, ¿verdad? Hay vasodilatación, lo cual permite mayor entrada del fármaco, ¿verdad? Entonces, cuando ya entra más fármaco por inflamación, se dice que la penicilina penetra un 5% en las meninges, ¿verdad? O el líquido cefalorraquídeo cuando hay meningitis o cuando hay alteración de esa barrera hematoencefálica, ¿verdad? En cuanto a la excreción, se elimina por los riñones, una pequeña fracción lo hace por la bilis, la vida media de eliminación es de 30 minutos y dependiendo de la edad del paciente, en menores de 1 semana es de 3 horas y de 14 días de edad es de 1.4 horas. Aplicaciones terapéuticas para neumonía por neumococo, meningitis por neumococo o meningitis por meningococo.
faringoamigdalitis, endocarditis por estreptococo, microorganismos anaerobios, estafilococos que sean sensibles, ¿verdad? Gonococo, sífilis, actinomices, difteria, carbunco, clostridium, pusospiroquetas, mordeduras de rata, listeria, enfermedad de Lyme, erisipela y hasta para la pasteurela. ¿En cuánto vamos a dejar profilaxis con penicilinas? Cuando hayan infecciones por estreptococo, casos de recurrencia de fiebre reumática, ¿verdad? En la neurosífilis y en pacientes que tengan prótesis a nivel de las válvulas, por ejemplo, cardíacas, o pueden tener prótesis, una derivación ventrículo peritoneal, por ejemplo, ¿verdad? Puede tener en estas dos, pueden tener prótesis, por ejemplo, alguien me puede decir, doctora, si tiene una prótesis en la rodilla, ahí pues no sería tanto de dar profilaxis, ¿verdad? Ahora, en el libro, ¿verdad? En ese capítulo que sí, para los que no lo han revisado, lo revisan por favor, ¿verdad? Ahí están las indicaciones, ¿verdad? De qué pacientes vamos a dar nosotros profilaxis con medicamentos en cuanto a antibióticos que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Si el paciente tiene una cardiopatía congénita, un defecto estructural, ¿verdad? Y va a ser sometido a un procedimiento dental, por ejemplo, a una limpieza dental o a la extracción de una idealmente 30 minutos o 1 hora antes del procedimiento quirúrgico. Y si no lo tomó antes o no se lo administraron, lo máximo que podría hacer serían 2 horas, en el transcurso de 2 horas después del procedimiento quirúrgico. Si ya pasa más de las 2 horas, pues ya no le va a hacer efecto al paciente. Lo que les menciona aquí, la neurosífilis, solo me quiero detener un poquito aquí. Como aquí dice aplicaciones profilácticas, ¿verdad? Entonces, tenemos un bebé que nace hijo de madre con sífilis reactivo. El bebé tiene positivo el BRL, más de 4 diluciones de la mamá, por lo que asumimos que tiene sífilis. Le hacemos una punción lumbar y le pedimos BDRL de líquido cefalorraquídeo y este sale negativo. Este paciente, a pesar que el líquido cefalorraquídeo esté negativo, quiere decir que no tiene neurosífilis en este momento, pero sí tiene sífilis. Entonces, ¿qué vamos a hacer para evitar que esa sífilis se convierta en neurosífilis? Darle tratamiento al paciente para la sífilis, ¿verdad? Entonces le dejamos su penicilina cristalina por 10 días, ¿verdad? Que sería lo ideal. Y si no existe penicilina cristalina, ¿verdad? O penicilina G cristalina, entonces podemos colocarle por lo menos penicilina benzatínica o colocarle penicilina procaína los 10 días, ¿verdad? Cada 24 horas. Resulta que hubo un niño que ingresó en el tiempo que yo estuve ahorita suspendida por el COVID. Y ¿cómo se llama? Y tenía el líquido, el sérico lo tenía positivo y el BDRL, el líquido cefalorraquídeo, lo tenía negativo. Y vinieron y decidieron darle salida al niño sin cumplir los 10 días del tratamiento. Y la enfermera a cargo de la clínica de enfermedades de transmisión sexual le dijo a la pediatra, ¿verdad? Doctora, ¿no lo va a dejar? No, porque el líquido está negativo, pero como a nivel sérico sí está positivo, no importa. Hoy vino el resultado confirmado de Guatemala, en el cual se verificó que el niño tiene sífilis, ¿verdad? Y me dice la enfermera, ¿y qué va a pasar con ese niño? Si no lo localizan y le dan tratamiento, va a desarrollar inclusive neurosífilis, le digo, ¿verdad? Cosa que le pudimos haber prevenido, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de las penicilinas semisintéticas, que ya dijimos de que son hechas para estafilococos, ¿verdad? Entonces, dice, las penicilinas semisintéticas son resistentes a la hidrólisis de las penicilinasas de los estafilococos, pero son menos activos que la penicilina G
contra otros estafilococos que no producen penicilinases. Estas penicilinas semisintéticas, de acuerdo a su estructura química, ¿verdad?, reciben el nombre de isoxazolil penicilinas. Son relativamente estables en medio ácido, se absorben de forma adecuada luego de ser ingeridas, no son útiles contra gram negativos, se unen de un 90 a 95% a la albúmina, se excretan por los riñones y un porcentaje pequeño por la bilis, y la vida media va de 30 a 60 minutos y no se modifican en un paciente con insuficiencia renal. El otro grupo de las aminopenicilinas que ya habíamos visto, ampicilina, amoxicilina, que son las que más utilizamos, son bactericidas contra gram negativos y gram positivos que no crean beta-lactamasas, son estables en medio ácido y se absorben adecuadamente luego de ser ingeridas. El 20% se unen a la albúmina y tienen una vida media de 80 minutos para la ampicilina y se excretan de manera apreciable por las heces. En cuanto a las aplicaciones terapéuticas, están hechas para tratar infecciones de vías respiratorias superiores. Amoxicilina de 80 a 90 miligramos por kilo para kilo día, ¿verdad?, en la otitis media aguda, en infecciones de vías urinarias, en meningitis y en salmonela. Yo les hice un asterisco acá en las infecciones de vías urinarias porque actualmente más del 50% de las bacterias son resistentes a las aminopenicilinas y ya requieren utilizar un beta-lactámico, ¿verdad? Y que no se les vaya a olvidar la dosis, ¿verdad? Tanto en sinusitis como en infecciones otitis media aguda, ¿verdad? La dosis es de 80 a 90 miligramos por kilo día, no menos. Las penicilinas contra pseudomonas, dijimos que habían dos grupos, las carboxi o carbenpenicilinas y las ureitopenicilinas. Los dos grupos son activas contra pseudomonas y algunas especies de proteus u otros gram negativos, pero la piperacilina es más efectiva que la ticarcilina para la pseudomona y aparte es efectiva contra gram positivos y la listeria monocitógena, ¿verdad? Por eso es que preferimos utilizar la piperacilina en lugar de la ticarcilina. En cuanto a los efectos adversos de las penicilinas, todo el mundo le tiene miedo a que son alérgicos a las penicilinas, ¿verdad? Pero como podemos demostrar en esta diapositiva, el efecto más común complica solo de un 0.04 de los periodos de tratamiento. O sea, es bien pequeña los pacientes que son alérgicos a las penicilinas. ¿Qué efectos podemos ver? De reacciones cutáneas, erupción maculopapular, urticaria, fiebre, broncoespasmo, vasculitis, enfermedad del suero, dermatitis exfoliativa, síndrome de Stevens-Johnson y anafilaxia o angioedema. Otros efectos adversos, depresión de la médula ósea, pero igual es muy poco frecuente, casi nulo les diría yo. Neutropenia, que es reversible. La neutropenia se ha visto cuando se utiliza la nafcilina en dosis muy altas, de 8 a 12 gramos por día durante 21 días. De lo contrario, con las otras penicilinas no se ha visto este efecto adverso. Alteración de la hemostasia por agregación plaquetaria defectuosa se ha visto con la penicilina G y con la piperacilina. Reducción de la microflora intestinal. Esto se ha visto más con la ampicilina, debido a que estimula la motilina y por eso produce diarrea en los pacientes. Rara vez pueden producir nefritis intersticial, pero siempre tenemos que ver la dosis que esté adecuada, ¿verdad?, a su peso del paciente. Y lo que yo le decía hoy a otra doctora, ¿verdad?, y a los estudiantes que están ahí conmigo de cuarto, tenemos que considerar la filtración glomerular del paciente, ¿verdad? ¿Cuántos días tiene de vida ese paciente? Para readecuar dosis de acuerdo a las semanas de vida y la creatinina que tiene el paciente, ¿verdad? Y a los días que tiene de vida extrauterina. Por ejemplo, la dosis no va a ser igual si el paciente es menor de 28 semanas de edad gestacional
y está entre los 0 y los 7 días de vida, versus otro niño que está después de los 7 días de vida. Uno ya lo administra cada 8 horas, en la primera semana de vida se administran cada 12 horas los medicamentos. Bueno, otro efecto adverso es la hipercalemia. Esta se ha visto cuando se utiliza penicilina potásica, 20 millones, ¿verdad? Que le equivaldría a 34 mil equivalentes de potasio. Y quiero que por favor estudien, repasen qué diferencia hay entre la ampicilina y la amoxicilina. Yo ya les dije uno, que era que la ampicilina estimula la motilina y por eso produce diarrea. Quiero que ustedes investiguen otras 2 diferencias entre estos 2 fármacos. Las 2 son aminopenicilinas, pero ¿en qué se diferencian? Ahora vamos a pasar a las cefalosporinas. Estas las clasificamos por generaciones, desde la primera hasta la 5ª generación actualmente. En la primera generación tenemos la cefalotina y la cefazolina. Estas actúan contra gram positivos y tienen una actividad moderada contra gram negativos, o sea, son más para gram positivos. Aquí entran casi todos los cocos gram positivos, con excepción del enterococo, el estafilococo aureus, resistencia a meticilina, y el estafilococo epidermidis. Todos los demás cocos son sensibles, ¿verdad? Las de segunda generación tienen un 50% de efectividad contra gram positivos y el otro 50% contra gram negativos, que incluyen inclusive productores de beta-lactamasas, pero no actúan contra cocos gram positivos. Aquí dice, son mucho más activos contra enterobacterias que incluyen cepas productoras beta-lactamasas, pero no contra cocos gram positivos que produzcan beta-lactamasas. Así es cómo se tiene que interpretar esta diapositiva. Un subgrupo también es activo de estas cefalosporinas de segunda generación contra la Pseudomonas aeruginosa. Actualmente las cefalosporinas de segunda generación, perdón, que yo me salté. Voy de nuevo. Las de segunda generación son 50-50. 50 gram positivos, 50 gram negativos. Estas de segunda generación actualmente ya casi no se utilizan porque se ha visto mucha resistencia a ellas. Va. Ahora pasamos a los de tercera generación. Los de tercera generación son más efectivos contra los gram negativos, especialmente las enterobacterias, ¿verdad? Gram negativas, productoras de beta-lactamasas, pero no son activos para algunos cocos gram positivos, léase neumococo. Algunos neumococos son resistentes a las cefalosporinas de tercera generación. Digo algunos, no son todos, ¿verdad? Un subgrupo es activo de estas cefalosporinas de tercera generación contra la Pseudomonas aeruginosa. La diapositiva sí está bien, ahora ya lo corregí, que yo me había saltado. Y las de cuarta generación son útiles para infecciones por gram negativos aerobios resistentes a cefalosporinas de tercera generación. Regularmente nosotros decimos son efectivas contra gérmenes nosocomiales, decimos nosotros. En este caso, dentro de las de cuarta generación tenemos actualmente ya solo a la cefepima. Antes teníamos 2 fármacos, la cefpiroma, pero hoy ya no existe, ¿verdad? Solo estaba la cefepima. Y antes que existieran las cefalosporinas de quinta generación, teníamos esta premisa. Ninguna cefalosporina es activa contra neumococo resistente a penicilina, estafilococo aureus resistente a meticilina, estafilococo epidermidis resistente a meticilina y otros coagulasa negativos, enterococo, listeria monocytogenes, legionela, Clostridium difficile, Xanthomona maltófila, Campylobacter, enterobacterias productoras de KPC y Acinetobacter. ¿Por qué se los puse yo aquí con negrito? Porque vinieron las cefalosporinas de quinta generación y rompió este esquema. Entonces, las cefalosporinas de quinta generación son activas contra los que yo les puse aquí en negrito. Estafilococo y neumococo meticilino resistente.
pero todas las cefalosporinas siguen siendo inefectivas contra la Listeria monocytogenes, la Legionella, el Clostridium difficile, la Xanthomona maltófila, Campylobacter, Enterobacterias productoras de KPC y Acinetobacter. Y ahorita vamos a las de quinta generación. Esto es lo más nuevo de las cefalosporinas. Entonces, se les conoce como cefalosporinas de quinta generación porque pues fueron para ir en un orden, ¿verdad? Sin embargo, en nuestro libro los colocan como cefalosporinas contra estafilococo y contra neumococo. Dentro de estas tenemos el ceftobiprol, que es efectivo contra el estafilococo aureus, meticilina resistente. Es activo contra el Streptococcus pneumoniae resistente a penicilina. Es activa también contra Pseudomonas aeruginosa y contra enterococos. En cuanto a su efectividad, para gram negativos, se dice que es igual a la actividad de la ceftazidima. También tenemos otra cefalosporina de quinta generación, que es la ceftarolina. Igual es efectiva contra el Staphylococcus aureus meticilino resistente, el Staphylococcus aureus coagulasa negativo, sensible y resistente a meticilina. También contra estafilococos, ya sea el aureus o el estafilococo coagulasa negativo, que sea resistente a la vancomicina, la ceftarolina lo destruye, ¿verdad? Aunque sea resistente a vancomicina. También que un estafilococo que sea resistente a la daptomicina, es efectiva la ceftarolina para él. También es efectiva contra el neumococo resistente a penicilinas, Haemophilus influenza, productoras beta-lactamasas, Moraxella catarralis, Enterococcus fecalis, vancomicina resistente, y su espectro se dice que entre los gram negativos se compara con la ceftriaxona. ¿Vamos bien ahí? La ceftarolina tiene mayor capacidad de unión a la proteína 2A para unión con la penicilina, que medía la resistencia a meticilina en los estafilococos. A eso se debe que este tipo de cefalosporinas no sea destruida, ¿verdad?, por las beta-lactamasas de clase 4 e inclusive contra las de la clase A, ¿verdad?, o clase D y la clase A. Y dice, no es activa contra microorganismos con espectro de beta-lactamasas ampliadas, productoras de AMC, ¿verdad?, a nivel cromosómico. Entonces, vamos a ver luego, ¿verdad?, con los betalactámicos, qué tipo de betalactámico es el único que sí podemos utilizar para destruir estas beta-lactamasas ampliadas AMC. Mecanismos de resistencia a las cefalosporinas, incapacidad del antibiótico para penetrar el sitio de acción, alteraciones en las proteínas de unión. El neumococo resistente dice que tiene alterada la proteína de unión 1A y la 2X. Otro mecanismo de resistencia, productor, ¿verdad?, de beta-lactamasas que hidrolizan el anillo beta-lactámico e inactivan las cefalosporinas. Y se dice que este es el mecanismo de resistencia más frecuente, la producción de enzimas, ¿verdad? Pero no quiere decir de que no existan los otros. Las cefalosporinas se absorben de manera adecuada luego de ser ingeridas o administradas por vía intravenosa o intramuscular, se excretan por el riñón y algunas penetran el líquido cefalorraquídeo y cruzan la barrera placentaria. Yo acá les puse tal cual tienen en su libro, ¿verdad? Ahorita, ¿verdad? Entonces, primera generación, cefalotina, cefasolina, cefalexina, cefadrina y cepradoxilo.
Eh, Cuando ustedes leen el primer capítulo antes de entrar a penicilinas, van a ver que en la profilaxis, para entrar a un paciente a una cirugía, por ejemplo, si es una cirugía, le van a hacer una cesárea a la paciente o le van a hacer una cirugía geniturinaria o una cirugía, bueno, por ponerles esos dos ejemplos, ¿verdad? Van a ver que en el cuadro, ¿verdad? Donde dice profilaxis antibiótica, el medicamento que más les mencionan como profiláctico, ¿verdad? Es la cefazolina. En el hospital, pues, en los protocolos está la cefazolina, pero como a veces no hay, entonces se utiliza cefalotina y cuando no hay cefalotina, pues utilizamos ampicilina sulfactam o ceftriaxona. De estas cefalosporinas de primera generación, las únicas dos que existen para vía oral está el cefradoxilo, la cefadrina había antes y actualmente tenemos solo el cefradoxilo y tenemos, bueno, yo la verdad ya solo he visto usted, solo el cefradoxilo he visto que está por vía oral ahora ya. De segunda generación tenemos cefoxitin, cefaclor, loracalcef, cefuroxima, cefotetán y ceproxil. Sin embargo, las de segunda generación dijimos, ¿verdad?, de que actualmente no las están utilizando por la resistencia. De tercera generación tenemos cefotaxima, ceftriaxona, cefixima, cefodoxima, cefoperazona, ceftazidima. De estas de tercera generación, las que utilizamos por vía parenteral son la cefotaxima y ceftriaxona con mayor frecuencia, ¿verdad? Y la ceftazidima. Las que se utilizan por vía oral está la cefixima y aquí no está escrito, pero el cefdinir es otro medicamento que ustedes van a ver en el mercado, ¿verdad? Que es una cefalosporina de tercera generación. Entonces, vía oral, cefixima, cefdinir. Cuarta generación son las cefalosporinas antiseudomonas. Aquí se incluye la ceftazidima de tercera generación y la cefepime. Y las de quinta generación, que eran las que habíamos visto. Efectos adversos de las cefalosporinas, el más frecuente sigue siendo las reacciones de hipersensibilidad, que son idénticas a las penicilinas, pero se dice que las reacciones cruzadas in vitro son 20% versus in vivo, que son menos del 1%. Les voy a explicar esto. Resulta de que les dice a ustedes un paciente, mire, doctor, a mí no me vaya a poner penicilinas porque yo soy alérgica a las penicilinas. Ah, vaya, le voy a poner entonces una cefalosporina. Y uno dice, mira, recordate de que comparten el anillo betalactámico, las cefalosporinas y las penicilinas. Entonces, si es alérgico a penicilinas, va a ser alérgico a las cefalosporinas. En un 20% se ha visto de que sí pueden ser alérgicos in vitro. Sin embargo, in vivo solo es menos del 1%. Por lo tanto, no justifica el hecho de decir, ¿es alérgico a las penicilinas? No le pongo cefalosporina. Sí lo tengo que observar, obviamente, ¿verdad? Pero el porcentaje es muy bajo, ¿sí? No todos desarrollan la misma reacción de hipersensibilidad. Entonces, porcentaje de alergia a cefalosporina. ¿Escuchan? Hasta ahorita, doctora. Como que hubo un ¿Me momento escuchan? en que no se escuchó. ¿O me sacó de la presentación?
Sí, doctora, sí se le escucha. Creo que tuvo una baja de internet y dejó de compartir pantalla. Doctora, tiene su micrófono apagado. Doctora, Doctora, no se le escucha. Tiene apagado el micrófono, doctora. Doctora, no se escucha. Ahorita creo que sí.
desde efectos adversos dejamos de escuchar. Ahorita sí la escuchamos, doctora. Ahora sí. Pero se sale de aquí. No sé si ya se salieron. Y aquí, desde efectos adversos dejaron de escuchar, dice. Efectos adversos. Aquí. Sí, doctora, desde ahí. Pero ya no me escucharon lo de la ceftriaxona. ¿O bien? No, eso ya no. Hola. No, doctora, se Eso quedó ya no, por doctora. donde... No, doctora. Entonces les decía que la ceftriaxona no se utiliza en neonatos, ¿verdad? En recién nacidos, porque puede producir kernípterus. Eso se debe a que la ceftriaxona compite, ¿verdad? Por la afinidad con la albúmina, con la bilirrubina. Entonces, bien, la ceftriaxona se une a la albúmina para ser transportada y deja la bilirrubina que pueda pasar libremente hacia el cerebro, ¿verdad? Entonces provoca una encefalopatía nuclear, se llama, ¿verdad? Que es la intoxicación por bilirrubinas a nivel cerebral. Por eso es de que no se debería utilizar en niños, ¿verdad? En neonatos. Y la única indicación de utilizarla es en la oftalmía por gonococo, en la cual solo se coloca dosis única de ceftriaxona a 50 miligramos por kilo. Y si tenemos otra opción como la cefotaxima, que es de la misma generación y con el mismo espectro, ¿verdad?, de acción, y tiene más excreción renal que hepática, preferimos utilizar la cefotaxima. Y el otro efecto adverso de la ceftriaxona, estudiado recientemente, es la pseudolitiasis, y eso se debe a que también produce afinidad por el calcio. Se hablaba de los carbapenémicos, que estaba el imipenem, meropenem, doripenem y el ertapenem. El imipenem se combina con la cilastatina, pero este medicamento ya viene ya el frasquito, no es que yo lo vaya a combinar afuera, no, que así es la presentación, ¿verdad? Dice imipenem, cilastatina. Y siempre recuérdense de esto, porque a veces ya cuando ya se graduaron o están haciendo prácticas, viene y dice, doctora, fíjese que encontré imipenem, pero dice con cilastatina. No hay imipenem que diga simple. No, nunca en el mundo van a ver imipenem simple. Siempre viene en esta presentación. ¿Por qué? Porque la cilastatina inhibe la degradación por la dipeptidasa en el túbulo renal del imipenem. Entonces, para que se mantenga un compuesto estable, ¿verdad? Viene en esa presentación. Y uno va a calcular en base siempre al imipenem. Ustedes no le hagan caso a la cilastatina. Es activo, solo le hacen caso en el sentido de saber, ¿verdad? Que por qué existe, ¿verdad? Para que no se degrade por la dipeptidasa renal. El imipenem es activo contra neumococo, estafilococo resistente a penicilina, enterococo no faecium, ni beta-lactamasa resistente, listeria, bacteroides frágiles, pseudomonas, acinetobacter, y es resistente la pseudomonas maltófila. El meropenem produce menos convulsiones, solo en un 0.5% versus el imipenem, que la produce en un 1.5%. El meropenem es más activo para pseudomonas aeruginosa resistente al imipenem, pero es menos activo contra cocos gram positivos. El doripenem tiene igual espectro de acción que el meropenem, pero se dice que su actividad es mayor contra la pseudomonas. Y el ertapenem tiene la ventaja de que se puede administrar cada 24 horas, pero tiene la desventaja que es menos activo contra pseudomonas y acinetobacter. El Astreonam, como ya habíamos visto, ¿verdad?, es un medicamento que está hecho para combatir beta-lactamasas. ¿De qué tipo? A, B, C o D.
Creo doctora. que era B. B, ajá, muy bien. Y lo que produce son, al interactuar con penicilinas de unión, produce filamentos largos, ¿verdad? Para destruir a la bacteria. Entonces decimos que es activo contra gram negativos, incluyendo los productores de beta-lactamasas dependientes de zinc o beta-lactamasas clase B. Y para terminar, los inhibidores de las beta-lactamasas, ¿verdad? O beta-lactámicos, tenemos clavulanato, sulbactam, tazobactam y el más reciente, que es el avibactam. Estos inhibidores de beta-lactamasas no se dan a un paciente que decir, yo le voy a poner tazobactam. Siempre se dan combinados. Entonces, por eso se los traje acá. ¿Cómo es que existe en la realidad, verdad? Por ejemplo, acá ustedes pueden ver Pitabac, que combina piperacilina 4 gramos con 0.5 gramos de tazobactam. Tenemos el clavulín, que combina amoxicilina 500 miligramos con ácido clavulánico 125 miligramos. Tenemos por ejemplo, el Unacin, que combina ampicilina más sulbactam. Y tenemos el Trifamox IBL Duo, que combina amoxicilina más sulbactam. Y uno dice, ¿y entonces el avibactam con quién lo combina? Como es de reciente ingreso, ¿verdad? El medicamento que se ha colocado ahorita es la ticarcilina combinada con el avibactam. Acá todavía no tenemos, en Chiquimula, por ejemplo, ¿verdad? No sé en Zacapa si ya adquirieron o en la capital, ¿verdad? Pero esa es la nueva combinación que viene. Y uno dice, ¿por qué es importante saber el avibactam? Porque es el único beta-lactámico que actualmente se ha demostrado que destruye las beta-lactamasas AMC y KPC. O sea, no solo destruye una beta-lactamasa, sino que esta también. Y esta era la última que les traía. Gracias por su atención. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Solo se quedan para tomar la foto y ahorita ya nos salimos.